Aquí estamos nuevamente en una nueva sesión de termodinámica química virtual y en esta oportunidad vamos a continuar con el capítulo, la subsección de mezclas reales. En particular vamos a avanzar a desarrollar un ejemplo para la determinación de propiedades parciales utilizando el método gráfico que acabamos de ver en la sección precedente. Y en pantalla lo que están viendo es un problema característico en el cual nos dice, utilizando el gráfico de entalpía molar de una mezcla binaria, determinar, ya les voy a mostrar el gráfico, y tengo una serie de propiedades que nos piden calcular. Y el gráfico que tengo, lo tengo acá en el Excel, lo pueden ver acá, es un gráfico de la entalpía molar de una mezcla binaria, está en Joule al mol, en función de la composición molar del compuesto 1 entre 0 y 1. Volviendo a la pregunta, nos piden calcular en la letra A varias propiedades. Vamos a interpretarlas a continuación. Y en la letra B, el flujo de calor obtenido al mezclar 10 moles de una mezcla equimolar con 6 moles de compuesto 1 puro a presión y temperatura constante. Entonces, vamos a partir por la primera pregunta, que es las siguientes propiedades. Y nos vamos a la primera que aparece acá. Nos preguntan, la interpretación es que nos están preguntando por la propiedad entalpía del compuesto 1 puro. Eso es la nomenclatura que estamos utilizando. Esta es la entalpía del compuesto 1 puro, y también a continuación veamos la entalpía del compuesto 2 puro. Para eso nos vamos a ir directamente al gráfico, que es la fuente que tengo para el cálculo o para determinar las entalpías. En la sección anterior o las secciones anteriores vimos cómo calcular propiedades parciales y también propiedades de mezcla utilizando un modelo matemático de la propiedad termodinámica. Recuerdo que vimos el ejemplo del volumen y teníamos una expresión matemática del volumen. Podríamos tener expresiones matemáticas para calcular volúmenes, entalpías, entropías u otras propiedades de mezcla. Pero en este caso lo que hacemos es contar con un gráfico que reemplaza a este modelo matemático, y lo que voy a hacer es utilizar el gráfico tal cual lo vimos en la sección precedente. Por lo tanto, para calcular las entalpías de los compuestos puros 1 y 2, me voy al gráfico y debo recordar que, de acuerdo al gráfico de composición, lo que tengo es que en el extremo derecho tengo 100% de compuesto 1, por lo tanto tengo el compuesto 1 puro. Y voy a leer directamente la entalpía en este punto. Es decir, la entalpía del compuesto 1 puro se puede leer en este gráfico de entalpía cuando la composición es idéntica a 1, y ese valor es 80. Por lo tanto, nos vamos a escribir rápidamente y vamos a ir anotando aquí, vamos a centrar los valores mejor, y el valor es 80, obviamente en Joule partido por mol. La entalpía del compuesto 2 la vamos a leer de la misma manera, pero en el sector contrario, en el eje izquierdo, que es cuando tengo composición de compuesto 1 idéntica a 0, significa que tengo 0% de compuesto 1, 100% de compuesto 2 puro. Y leo directamente la propiedad del compuesto intersectando la curva, eso es, en este caso, el valor 100. Por lo tanto, la propiedad del compuesto 2 resulta ser 100 Joule al mol. Ahora entramos en
algo de la materia nueva y nos piden determinar la entalpía parcial del compuesto 1 a la composición 0.3 y lo mismo para el compuesto 2. Entalpías parciales de compuesto 1-2. Y aquí es donde aplicamos el conocimiento anterior para determinación gráfica de las entalpías, de las propiedades parciales de los compuestos. A partir, ¿no es cierto?, de un gráfico como el que tenemos en pantalla. Y el método dictaba que tenemos que trazar la tangente en el punto en el cual queremos evaluar las propiedades parciales. Y en este caso la composición es 0,3. Este es el punto en el cual quiero evaluar y lo que voy a hacer es trazar una tangente. Vamos a utilizar el insertar algunas formas. Tengo que recordar dónde estaban las formas y vamos a salir de aquí y ahora sí voy a insertar, aquí están las formas, vamos a insertar una línea, voy a tirar una línea al ojo por mientras, le vamos a dar un poco de grosor de tal forma de que vamos a dar un color más fuerte tal vez. No me gusta el color, vamos a tomar un color un poco más fuerte, por ahí está con un buen grosor. Y lo que voy a hacer ahora es tratar de que se asemeje a la tangente en el punto 0,3. Para tomar una buena tangente, el mejor mecanismo gráfico para dibujarla es hacer pasar una línea recta por los dos puntos que son colindantes o adyacentes al punto de evaluación. En este caso 0,3, tiro una línea recta que coincida con los dos puntos que están adyacentes y a continuación tomo la línea recta y la traslado al punto de tal forma que logre tangencia en el punto de evaluación. Y eso me da una muy buena aproximación de la recta que es tangente a la curva en el punto de evaluación que es 0,3. Con esto puedo ir rápidamente a obtener las propiedades, en este caso las entalpías parciales, leyendo los intersectos de esta tangente en los distintos ejes verticales. En el eje a la derecha, donde tengo 100% de compuesto 1, leeré la propiedad parcial del compuesto 1, que la vamos a anotar. Voy a tratar de copiar vamos a tratar de copiar esto que está acá. Vamos a ver si lo puedo incrustar acá. Vamos a insertar un cuadro de diálogo. Vamos a insertar aquí. Y no se insertó. Sí, ahí está, la tengo, ¿no es cierto? Tengo bien acá el tema y lo que ustedes pueden leer acá, ¿no es cierto?, es la entalpía parcial del compuesto 1. Y va a pasar lo mismo con el compuesto 2, cuya lectura la voy a hacer, ¿no es cierto?, en el intersecto del otro extremo. Y ahí pueden ver ustedes directamente qué es lo que tengo, ¿no es cierto?, las dos propiedades parciales leídas a partir de la recta tangente, la entalpía parcial del compuesto 1 en el eje de la derecha y la entalpía parcial del compuesto 2 en el intersecto de la izquierda. Del punto de vista del valor, puedo más o menos estimar, esto es básicamente, si este es 60 y el otro intermedio es 50, entonces este será más o menos 58. Vamos a ir a anotar 58 y Joule al mol. Obviamente aquí hay cierta aproximación del ojo, ¿no es cierto?, dependiendo de la grabación del gráfico. Y para el compuesto 2, el gráfico me dice que es más o menos, si este es 150, este es 160, pensemos que será algo así como 154. Por lo tanto, anoto, ¿no es cierto?, en la hoja de respuestas tengo 154 Joule mol. Y listo.
Rápidamente, el método gráfico de la tangencia me permite obtener las propiedades parciales, en este caso las entalpías. Voy con la última pregunta de esta letra A, que es la entalpía parcial del compuesto 2, pero a dilución infinita. Y ahí tengo que recordar el concepto de dilución infinita, es cuando el compuesto en referencia está muy, pero muy diluido, es decir, su composición tiende a cero. Me voy a ir al gráfico y debo entender que la composición del compuesto 2 tiende a cero, es decir, la composición del compuesto 1 tiende a 1, es lo contrario. Es decir, no tengo casi nada de compuesto 2, por lo tengo mucho de compuesto 1, por lo tanto me encuentro en este extremo de la curva, del gráfico. Y lo que voy a hacer es tirar una tangente en la curva en este punto. Voy a tomar la misma línea y voy a tratar de ejecutar la tangente en el punto. Y observen, aquí es un poco más complicado porque el punto en el cual debo hacer tangencia es el punto final de la curva, digamos, en x1 igual 1. Por lo tanto, no tengo un punto a la derecha. Por lo tanto, lo que voy a hacer es básicamente utilizar los dos puntos que tengo cercanos, este y el otro, que básicamente calzan bastante bien, y puedo decir que esta es la línea recta tangente, en el punto x1 igual 1. Por lo tanto, el valor que voy a leer en el intersecto de este eje es la entalpía parcial del compuesto 1, pero como el compuesto 1 está puro, se va a convertir en la entalpía del compuesto puro, que es equivalente a 80. Pero la que me interesa ahora es la del otro lado. ¿Y dónde voy a leer la entalpía parcial del compuesto 2? En el eje izquierdo. Y ahí está, por el hecho que estoy evaluando en el punto x1 igual 1 o x2 igual 0, esta se transforma en la entalpía parcial del compuesto 2 a dilución infinita, es decir, cuando está muy pero muy diluido y su valor es idéntico a 80. Lo traspaso a la hoja de preguntas y la respuesta aquí también es 80 y también la misma unidad Joule al mol. Hemos completado la letra A. Vamos a colocar tal vez un color distinto para que se vea que son las respuestas. Y vamos entonces con la letra B. En la letra B nos preguntan por determinar el flujo de calor al generar una mezcla, un proceso de mezclamiento en el cual viene 10 moles de una mezcla equimolar, que yo los voy a identificar como una corriente A, que pueden ver acá. 10 moles de una mezcla equimolar se mezclan con 6 moles de un compuesto 1 puro, que yo lo identifico como otra corriente B, acá. 10 moles de mezcla A de una mezcla equimolar, que yo la identifico como corriente A, los voy a mezclar con compuesto 1 puro, 6 moles de este compuesto. Lo que acabo de hacer es traducir el proceso que me están describiendo acá en un esquema. Y esto es sumamente relevante para ordenar las acciones que debo tomar a continuación. Transformo el planteamiento escrito en un esquema. Un esquema que tiene que ver con un proceso de mezclamiento, ¿no es cierto?, en el cual hay dos corrientes de entrada, corriente A, que es una mezcla equimolar, 10 moles, y la corriente B, que es un compuesto puro. E identifico la salida como la mezcla final, que le llamo corriente C. ¿Qué es lo primero que deben hacer acá si se trata de un proceso? El otro día creo que fui claro con ustedes. Hay que hacer el balance de materia. Lo primero que hay que hacer siempre es el balance de materia. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? El balance de materia. Avanzamos en la hoja y vamos a ver acá, ¿no es cierto?, cómo aparece el balance de materia. Bastante simple. El balance global que tengo acá, ¿no es cierto?, que me dice que los moles de entrada, que es 10 más 6,
deben ser igual a los moles de la salida, que es los moles de la corriente C. A su vez, ejecuto el balance al compuesto 1. Lo voy a anotar acá, ¿no es cierto?, como balance al compuesto 1. Aquí está el balance al compuesto 1. Y lo que tengo, ¿no es cierto?, es que la cantidad de compuesto 1 que viene en la corriente A, 10 por 0,5, ya que es una mezcla equimolar, más el compuesto 1 que estoy agregando en la corriente B, que es la totalidad de esa corriente, es decir, 6, tiene que ser igual a la cantidad de compuesto 1 que hay en la mezcla final. Y eso es los moles de la corriente por la composición de la corriente. Como ya conozco los moles de la corriente C, que son 16, rápidamente se obtiene la composición de la corriente, ¿no es cierto?, final, que es 0,688, casi un 70%. O sea, pasamos de una mezcla al 50% a una mezcla casi al 70% de compuesto 1. Lo que viene a continuación es el balance de energía. Y el balance de energía es bastante simple. Lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es establecer la energía total, la entalpía total de salida menos la entalpía total de entrada. Eso es la entalpía de la corriente C menos la entalpía de las sumas de las corrientes A y B. Y eso es lo que queda expresado acá. Tengo, ¿no es cierto?, el delta H igual a los moles de la corriente C por la entalpía de la corriente C como la entalpía total de salida menos la entalpía total de entrada, que es la suma de las entalpías totales de la corriente A y B. Lo que viene a continuación es, como ya conozco los moles, es cómo determinar las distintas entalpías. Y aquí fui escribiendo, primero, la entalpía de la corriente C, ¿qué es lo que es? Es la entalpía de una mezcla, cuya composición es 0,688. Por lo tanto, tengo que ver de dónde voy a obtener esta entalpía. La entalpía de la corriente A también es una entalpía de mezcla con una composición 0,5. Y finalmente, la entalpía de la corriente B se trata de la entalpía del compuesto 1 puro. ¿De dónde voy a sacar estas entalpías? Obviamente las voy a sacar de la única fuente que conozco para este ejercicio, que es el gráfico. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es la entalpía del compuesto 1 puro, la acabamos de calcular en la letra anterior. Y esa entalpía era equivalente a, la tenemos por acá, entalpía del compuesto 1 es 80 Joule al mol. Por lo tanto, anoto aquí, ¿no es cierto?, el valor 80. Perfecto. Ahora tengo que determinar la entalpía de una mezcla cuya composición es casi 70%. ¿Qué es lo que hago? Me devuelvo al gráfico. Me voy al gráfico, ya no necesito la tangente, no necesito estos valores de acá. Y lo que voy a hacer ahora es determinar, ¿no es cierto?, la entalpía. Voy a colocar aquí, ¿no es cierto?, una línea recta para una mezcla de más o menos 70%. Lo vamos a ver acá, ¿no es cierto? Tengo que simplemente intersectar acá. Le voy a dar un poco de forma a esto. Le vamos a cambiar el color a esta línea para que sea más clara. Vamos a usar una línea punteada. Y vamos a aumentar un poco el grosor. Y ahí está, ¿no es cierto? Tengo una mezcla casi al 70% y lo que hago es levantar la vertical, chocar con la curva y luego, ¿no es cierto?, partir a leer, ¿no es cierto?, el punto en el cual voy a intersectar, que lo voy a hacer con esta curva de acá, ¿no es cierto? Tiro la vertical, la horizontal en este caso, ¿no es cierto?, y puedo ver que más o menos llega por acá.
Y eso, de acuerdo a la lectura que yo hice, ¿no es cierto? Voy a tomar el valor, debe andar como entre 80 y 90, alrededor de unos 84, 85. Y el valor que yo asigné a esto fue 85 justamente. Y anoto aquí 85. Vamos a sacar esto para entender que son valores que salen del gráfico. Y me falta ahora calcular la entalpía HA, que corresponde a una mezcla equimolar. Así que me voy nuevamente al gráfico y ahora corro esto para una mezcla equimolar acá, y en este caso voy directo a un punto conocido, tiro la vertical, la horizontal para intersectar el punto, ¿no es cierto? Y en este caso me da un valor más o menos como 94, 95. Lo que me dice la apreciación directa es que este valor es 94. Por lo tanto, tengo todas las entalpías de las corrientes obtenidas directamente desde el gráfico, y con esto ya puedo meterlas en la ecuación de balance, que lo hice acá a continuación, multiplicado por los moles. Y aquí pueden ver que el resultado me da un valor de menos 60. Reemplazando los moles y reemplazando los valores de entalpía, el delta H total es menos 60, y aquí esto es Joule a secas, ya que está multiplicado por los moles. A continuación, como me están pidiendo el flujo de calor, me falta simplemente la primera ley, y voy a considerar la primera ley como el delta H total igual Q menos W. Vamos a considerar que el trabajo de eje es igual a 0. No tengo ningún trabajo mecánico asociado acá. Y finalmente, ¿no es cierto?, el delta H total me queda igual al flujo de calor. Y el flujo de calor igualado al delta H me da menos 60 Joule. Eso significa que son 60 Joule de calor que están saliendo del sistema al generar esta mezcla. Es decir, genero la mezcla y se produce un calor que es equivalente a 60 Joule de energía. Espero que esto haya esclarecido cómo trabajar la determinación gráfica de las propiedades parciales. Nos vemos en el siguiente.